El Cartel de Cali, una de las organizaciones criminales más influyentes de los años 80, se consolidó como uno de los imperios del narcotráfico más poderosos y sofisticados de la época. Su influencia rivalizó con la del Cartel de Medellín, destacándose por su estrategia y expansión global. Este cartel, conocido por su meticulosa organización y operaciones encubiertas, dejó una marca duradera en la historia del crimen y el narcotráfico colombiano. El Cartel de Cali fue el nombre dado por la DEA a la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y lavado de activos. Recibió el nombre de Cartel de Cali ya que en aquella ciudad colombiana tuvieron su principal base de operaciones. Se le conoció también como The Cocaine Incorporation, y sus capos se hacían llamar como Caballeros de Cali o Gentlemen of Cali por sus nexos con la clase política y económica de Colombia. Igualmente, se le llamaba KGB de Cali, por su vasto sistema de información con el que tenían a todo el país en la mira y porque sus empleados no se conocían entre ellos. El nombre de cartel se le dio principalmente en contraste con el así llamado Cartel de Medellín, quien fue su principal rival. Su época de operaciones fue desde 1975 hasta 1996. Sin embargo, sus inicios fueron en el año 1970, cuando Gilberto Rodríguez Orejuela, junto a su hermano Miguel Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño, crean una banda delictiva llamada Los Chemas, que estaba dirigida por Luis Fernando Tamayo García. Luego comenzarían a introducirse en el negocio de la cocaína, importando pasta de coca desde Bolivia y Perú, utilizando sus propias aeronaves y rutas. Los Chemas sustituyeron en el negocio de la cocaína a Benjamín Herrera Zuleta, conocido como el Papá Negro de la cocaína, y probablemente el padre de Helmer Francisco Herrera Buitrago, quien sería el tercer socio principal del Cartel de Cali. El Cartel de Cali tuvo un alcance internacional que abarcó múltiples continentes. Estableció conexiones en Estados Unidos, además expandió sus operaciones a Europa y Centroamérica, convirtiéndose en un actor clave en el tráfico de drogas a nivel global. Su influencia también se sintió en Sudamérica, donde colaboró con otros grupos criminales y alcanzó incluso a África y Asia, en donde buscaba nuevas rutas de distribución. A lo largo de su existencia, el Cartel de Cali estableció una red de aliados que le permitió consolidar su poder en el narcotráfico. Entre sus conexiones más notables estuvo la colaboración con los Pepes, un grupo paramilitar que, aunque inicialmente antagonista, se alió en ciertos momentos para debilitar al Cartel de Medellín. Además, recibió el apoyo del gobierno colombiano en sus esfuerzos para erradicar a sus rivales. También mantuvo relaciones con otros carteles, como el Cartel de la Costa y el Cartel de Bogotá, que ayudaron a fortalecer su influencia regional. A nivel internacional, hizo alianzas con organizaciones como la Camorra en Italia y carteles mexicanos como el Cartel de Juárez, el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Tijuana, lo que les permitió diversificar sus rutas de tráfico y expandir su mercado, convirtiéndose en una de las organizaciones más poderosas de su tiempo. El Cartel de Cali enfrentó varios enemigos a lo largo de su historia, siendo el más destacado el Cartel de Medellín, con el que tuvo una intensa rivalidad desde 1987, lo que desencadenó una guerra brutal en el narcotráfico colombiano. A partir de 1995, el Cartel del Norte del Valle emergió como otro competidor significativo, desafiando la hegemonía de Cali en el mercado de drogas. Las actividades delictivas del cartel incluían narcotráfico, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, secuestros y sicariato. También se involucró en actos de narcoterrorismo, asesinatos, abuso sexual y trata de personas, así como en extorsión y lavado de dinero. Estas actividades reflejan la amplia gama de crímenes que caracterizaron la lucha por el control del narcotráfico en Colombia, dejando un legado de violencia y sufrimiento en la sociedad. Gilberto José Rodríguez Orejuela, alias El Ajedrecista, nació en Mariquita, Tolima, Colombia, el 30 de enero de 1939, en una familia de escasos recursos, y lo único que recibió como herencia fue pobreza. Cuando era niño, debió hacerse cargo del hogar y de su madre, Ana Rita Orejuela,
una ama de casa, al igual que de sus 5 hermanos. Eso le valió el respeto del resto de la familia. A los 10 años, época en que vendía floreros de forma ambulante, cansado del maltrato al que sometía a su madre y a sus hermanos, echó de la casa a su padre, Carlos Rodríguez, un pintor autodidacta. Se mudaron a Cali a comienzos de los años 40 en busca de nuevas oportunidades, donde Gilberto estudió en la Escuela San Luis Gonzaga y comenzó a trabajar en una farmacia donde hacía de mensajero. Era el encargado de vender y distribuir la medicación que los clientes requerían en sus viviendas. Eso le aportó conocimientos básicos, el manejo de la calle, observar las necesidades de las personas e interiorizarse sobre la importancia que las drogas tenían en la sociedad. Fue así como comenzó a generar su propio negocio paralelo. Vendía medicamentos de forma ilegal a quienes no podían conseguir una autorización médica para consumirlos. Los años, la disciplina para el trabajo y el haber aprendido cómo era el bajo mundo de Cali le sirvieron para saber que el dinero fresco estaba allí, en las calles, en el comercio, en la piratería y en el tráfico. De esa forma, les vendía remedios robados a sus amigos y a todo aquel que lograra contactarlo, logrando iniciar su carrera en el tráfico de medicamentos y montar su propia cadena de farmacias y droguerías. Hacia 1975, Gilberto Rodríguez Orejuela ya exportaba grandes cantidades de cocaína, camuflada en tablones de madera que eran enviados en cargamentos lícitos desde el puerto de Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, hasta varias bodegas y empresas ficticias en Estados Unidos. En 1976, el ajedrecista estuvo vinculado a actividades de narcotráfico, después de que se incautaran 290 kilos de pasta de coca que iban de Perú hacia Colombia. 2 años después, las autoridades descubrieron una red de distribución de cocaína en Queens, Nueva York, que presuntamente era controlada por Rodríguez Orejuela. Durante la década de 1970, el capo colombiano no solo se posicionó en el mundo del narcotráfico, sino que además amplió su emporio lícito. Junto con su hermano Miguel, Gilberto penetró en el mundo del capital legal, como un acaudalado inversionista en diferentes firmas, bancos y empresas, como Laboratorios Cresfor, Drogas La Rebaja, Grupo Radial Colombiano y Corporación Financiera de Boyacá, así como First Interaméricas Bank de Panamá. El periodista Alberto Giraldo contactó a Gilberto Rodríguez para informarle que Germán Montoya, entonces presidente de Chrysler Colombia, le había informado sobre la quiebra de la multinacional, por lo que necesitaban deshacerse de la filial colombiana. Entonces, Rodríguez invirtió 50 millones de pesos de la época, con lo que pasó a ser el presidente de Chrysler Colombia entre los años 1979 y 1983. A mediados de la década de 1980, bajo el mando de los hermanos Rodríguez Orejuela, el Cartel de Cali ya había logrado consolidarse como una de las principales organizaciones narcotraficantes del hemisferio. Para entonces, tenían sus propias rutas y mercados, y las autoridades estadounidenses y europeas ya habían identificado signos de su actividad. El arresto de Gilberto, mientras estaba con el narcotraficante Jorge Luis Ochoa en Madrid, España, el 15 de noviembre de 1984, fue prueba de ello. Después de permanecer en cautiverio por más de 12 meses, el gobierno de Felipe González autorizó su extradición y fueron entregados a las autoridades colombianas en 1986. Una vez en territorio colombiano, el ajedrecista fue trasladado a la cárcel de Bellavista en Cali, donde permaneció preso durante 13 meses. A pesar de que el juez penal número 11 del circuito de Cali, Tobías Iván Pozo, abrió un proceso contra Gilberto por narcotráfico, este fue absuelto en 1988 por falta de pruebas, recobró su libertad y volvió a la actividad criminal. En 1995, el presidente electo Ernesto Samper Pizano fue acusado por su oponente Andrés Pastrana Arango de haber recibido al menos $6 millones del Cartel de Cali para financiar su campaña, escándalo que se conoció como el Proceso 8000. Como prueba de ello, había casetes en los que se escuchaba a los hermanos Rodríguez Orejuela afirmar que habían entregado dinero para la campaña presidencial de Samper.
Sin embargo, las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales en ese momento determinaron que no había pruebas suficientes de que la campaña presidencial había contado con patrocinio de dineros del narcotráfico, ni que el entonces candidato tuviera conocimiento de ello. Pero a raíz de toda esa investigación, hubo varios involucrados y detenidos por las autoridades judiciales, como es el caso de Fernando Botero, gerente de la campaña de Samper a la presidencia. A medida que el cartel de Cali se expandía y sus operaciones se volvían más complejas, las autoridades colombianas y estadounidenses comenzaron a intensificar sus esfuerzos para desmantelar la organización. Las investigaciones y operativos comenzaron a acumular evidencia que apuntaba a la estructura y actividades del cartel. En 1995, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista de empresas cuya propiedad fue asignada a los hermanos Rodríguez Orejuela, y al menos un centenar estaban vinculadas a los narcotraficantes. Debido a esto, ese mismo año se llevó a cabo una de las primeras operaciones importantes contra el cartel, conocida como la Operación Milenio. Esta operación se centró en desmantelar las redes de lavado de dinero y arrestar a los miembros clave del cartel. Aunque la operación fue solo un primer paso, marcó el comienzo de una serie de esfuerzos coordinados para acabar con el cartel de Cali. El gobierno de Ernesto Samper reactivó el bloque de búsqueda con miembros de la fuerza pública, declarando una guerra total contra los carteles de las drogas. El golpe más significativo al cartel de Cali ocurrió el 9 de junio de 1995, cuando el bloque de búsqueda, una unidad policial de élite conformada en 1989 y comandada por el general Rosso José Serrano, capturó a Gilberto Rodríguez Orejuela junto a su esposa Aura Rocío Restrepo, en una casa del barrio Santa Mónica, al norte de Cali, luego de una intensa y minuciosa búsqueda de casi una hora. Se encontraba escondido en medio de una falsa pared hueca, pintada y camuflada. Gilberto, viendo el numeroso escuadrón de policías en el operativo, solamente dijo: «No disparen, soy un hombre de paz», y se rindió muy pacíficamente. Rodríguez Orejuela fue trasladado de inmediato en un avión de la policía a la ciudad de Bogotá, donde inicialmente fue condenado a 15 años de prisión, pero su sentencia fue reducida a 7 por confesar algunos delitos y por buena conducta. Después de estar recluido en una guarnición militar, fue liberado en noviembre de 2002 por cuenta de una sentencia judicial controvertida expedida por el juez Pedro José Suárez, quien consideró que las reducciones y la excarcelación eran aplicables por la figura del habeas corpus. Después de recuperar su libertad, el ajedrecista fue acusado de enviar 150 kilos de cocaína a los Estados Unidos en 1990, siendo recapturado por una orden de la Fiscalía General de la Nación 4 meses después, en 2003, y extraditado a los Estados Unidos en diciembre de 2004 por solicitud del gobierno americano. Ya en territorio estadounidense, en 2006 Gilberto Rodríguez Orejuela fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales alcanzó a pagar 18 por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y lavar dinero de la droga. Estuvo recluido en la cárcel federal Butner, Carolina del Norte, hasta el día de su muerte. Además, se sabe que Gilberto fue diagnosticado con cáncer de colon, de próstata, hipertensión, gota y trastornos psiquiátricos, aunque su familia asegura que los cánceres de próstata y colon ya los había superado. La vida del ajedrecista se apagó como la de cualquier mortal. Falleció a causa de un linfoma cerebral el 31 de mayo de 2022 en un hospital donde un mes antes había sido trasladado de la cárcel. El rey de la coca, señalado de enviar el 80% de la cocaína colombiana a Estados Unidos, murió solo y con un jaque mate a su vida que en el tablero del negocio de la coca nunca dudó en decretar. El 30 de junio de 2022, sus restos mortales fueron repatriados para ser cremados en una ceremonia privada en el sur de la ciudad de Cali. El segundo al mando, hermano del ajedrecista y miembro importante de la organización, fue Miguel Rodríguez Orejuela, alias El Señor. Miguel
4 años menor que Gilberto, nació el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima, y estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Mientras Gilberto se centraba en las operaciones externas y la expansión del cartel, Miguel era el administrador del imperio y se encargaba de llevar las finanzas y la contabilidad interna. Su habilidad para manejar grandes sumas de dinero y mantener una estructura organizativa eficiente fue crucial para el éxito del cartel. Miguel implementó sistemas complejos de lavado de dinero y creó una red de contactos en el ámbito político y empresarial, el cual permitió al cartel operar con absoluta impunidad. A diferencia de otros líderes de carteles, Miguel era conocido por su enfoque metódico y su capacidad para mantenerse en las sombras, evitando así una mayor atención de las autoridades y poder manejar un perfil bajo. Una de las formas en que se logró lavar dinero dentro de la organización fue la compra del América de Cali, equipo del fútbol profesional colombiano que adquirió Miguel Rodríguez Orejuela en 1979. Recién hecha la compra, este narcotraficante contrató a exitosos jugadores como Julio César Falcioni, Hernán Darío Herrera, Roberto Cabañas, Pedro Sarmiento, Ricardo Gareca y Aurelio José Pascutini, conformando un equipo casi invencible que se paseó todos los estadios de Colombia no solamente con sus grandes jugadores, sino con el dinero que había producto del narcotráfico, el cual también influyó en ciertos resultados cuando empezaron a pagarles a los árbitros dinero para que favorecieran al equipo. Durante los años del dominio de los hermanos Rodríguez Orejuela, el América de Cali quedó campeón del fútbol profesional colombiano en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996 y 1997. Como el cartel tenía influencia en la Federación Colombiana de Fútbol, los dueños del equipo sabían con anticipación quién sería el árbitro días antes de los partidos y le enviaban a un hombre con el dinero para negociar. Los tentáculos del cartel también abrazaron la Copa Libertadores, aunque fue más difícil. Sin embargo, había una persona muy amiga de ellos en la Confederación Sudamericana que fue Teófilo Salinas. Mientras él estuvo el América de Cali, fue 3 veces subcampeón de la Copa Libertadores. Pese al poder del narcotráfico, las cosas cambiaron cuando Joao Havelange fue nombrado presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, porque desde cuando llegó dijo que América nunca iba a quedar campeón mientras él fuera presidente de la federación, porque era un grupo de narcotraficantes y él sí lo dijo abiertamente a toda la opinión pública. El América de Cali no fue el único en manos de los narcotraficantes, también el Atlético Nacional, que tenía influencia de Pablo Escobar, y el club Los Millonarios, cuyo dueño era Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Cuando Gilberto estuvo detenido en España en 1984, fue Miguel quien, gracias a su influencia en las altas esferas políticas de la sociedad, logró traer de regreso a su hermano. En el mes de mayo de 1985, tuvo una cita con el entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González. Montaron una especie de centro de operaciones en el Hotel Tequendama, donde se planeó la forma de traer a Gilberto a Colombia y conseguir su libertad con el método del soborno. Según Guillermo Payomari, contador del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela pagó $1 millón al Ministerio de Justicia de Colombia para que firmara el pedido de extradición de Gilberto a Colombia. Miguel Rodríguez fue delatado por uno de los jefes de seguridad del cártel de Cali, Jorge Salcedo. 3 días antes de su captura, el bloque de búsqueda allanó el apartamento 402 del edificio Colinas de Santa Rita, al oeste de Cali, quien luego de una intensa búsqueda canceló el operativo, y fue aquí cuando Miguel Rodríguez logró fugarse. Después, una llamada a la policía informó que Miguel Rodríguez había sido visto bajándose de un taxi escoltado por otros 2 vehículos e ingresando a un edificio
Inmediatamente se envió a miembros del bloque de búsqueda a hacer inteligencia en el edificio para encontrar cualquier pista que permitiera identificar cuál era el apartamento donde se encontraba Miguel Rodríguez. Luego, en la noche, se vio la primera pista, y era que en uno de los apartamentos un residente tenía una vela encendida. Su jefe de seguridad, Jorge Salcedo, había indicado que Miguel Rodríguez era devoto de la Virgen del Carmen y que cada noche le encendía una veladora. Con esta pista, el bloque de búsqueda montó un operativo relámpago en el edificio Hacienda Buenos Aires, en el oeste de Cali, en las faldas del Cerro de las Tres Cruces. Ingresaron por la parte trasera del edificio que daba a la pendiente del cerro, neutralizaron a los dos vigilantes y llegaron al apartamento que ya habían ubicado. Al ingresar encontraron a dos empleadas del servicio y un empleado de Miguel Rodríguez. Otros oficiales ingresaron rápidamente a la habitación donde estaba la vela encendida. Allí encontraron a Miguel Rodríguez en pantaloncillos acompañado de su exesposa Amparo Arbeláez, intentando entrar a una caleta que se encontraba en un armario. De esta manera, el 6 de agosto de 1995 era capturado Miguel Rodríguez Orejuela y recluido en la penitenciaria de Palmira, en el Valle del Cauca. Mientras estuvo preso en Colombia, Miguel Rodríguez purgó su pena en las cárceles de Palmira, La Picota, Cómbita, La Modelo de Bogotá y la cárcel de Palo Gordo en San Juan de Girón, Santander, de donde fue trasladado para ser extraditado a los Estados Unidos. Una filmación de 1997 mostraba a Mauricio Macri en la cárcel La Picota de Bogotá reunido con Miguel Rodríguez. Dicha escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la prisión. El motivo de la reunión era por negocios, ya que Macri quería comprar el pase del portero colombiano Óscar Córdoba, que jugaba en el América de Cali, el club controlado por el cartel. Se terminó acordando primero un préstamo y finalmente un pago de $1 millón por el pase del jugador. 7 días después de la extradición a Estados Unidos de Gilberto Rodríguez Orejuela, la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema que rinda concepto favorable para enviar a ese país a su hermano Miguel. A juicio del Ministerio Público, la petición cumple los requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal. Está acusado de los mismos cargos por los cuales fue pedido su hermano Gilberto, es decir, narcotráfico, lavado de activos y obstrucción a la justicia. El 11 de marzo de 2005, el narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, de 61 años, fue entregado a agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas DEA en la base militar de Palanquero, situada en Puerto Salgar, y de allí partió a las 2:35 de la tarde hacia Estados Unidos en un reactor ejecutivo enviado desde ese país. Minutos antes, el acusado había salido en medio de fuertes medidas de seguridad en un helicóptero desde la cárcel de Girón, donde el día anterior se despidió de sus familiares que le visitaron en el penal. Rodríguez Orejuela es el segundo cabecilla del cartel de Cali extraditado a Estados Unidos después de que su hermano Gilberto fuese enviado a ese país en diciembre pasado. En la base de Palanquero y antes de subir al avión, el extraditado fue sometido a los últimos exámenes médicos y firmó unos documentos. La extradición de Rodríguez Orejuela, que estaba detenido desde 1995, fue autorizada el 1 de marzo por el presidente Álvaro Uribe Vélez y había sido avalada el 25 de febrero por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El traficante colombiano estaba solicitado por el Tribunal del Distrito Sur de Florida y del Distrito Sur de Nueva York, que presentaron el pedido de extradición en marzo de 2004. El Ejecutivo colombiano aceptó la petición de extradición de Miguel Rodríguez Orejuela por 2 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de activos, pero rechazó el cargo de obstrucción de la justicia. En un último intento por evitar la extradición, los abogados de Miguel Rodríguez interpusieron un recurso que no fue aceptado por el gobierno. Los delitos imputados a los 2 capos habían sido cometidos antes de 1997, cuando estaba prohibida la extradición de nacionales, lo que les aseguraba quedarse en Colombia. Por ello,
Una primera solicitud de extradición de los dos hermanos, presentada hace 7 años, fue denegada por el gobierno de Colombia. Sin embargo, agentes de la DEA testificaron contra los capos colombianos y en diciembre de 2003, una corte de Florida acusó a los Rodríguez Orejuela de obtener más de $2.000 millones de ganancias con el narcotráfico, incluso desde la prisión. La extradición de Miguel Rodríguez Orejuela se efectuó 2 días después de que fuera entregada a agentes de Estados Unidos la guerrillera Nayibe Rojas, alias Sonia, considerada la jefe de tráfico de drogas de un frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Miguel, ya extraditado a Estados Unidos, fue acusado por conspiración para importar cocaína y por consiguiente condenado a 360 meses, es decir, 30 años de prisión en la Institución Correccional Federal Edgefield, en Carolina del Sur. En 2021, por cuenta de la pandemia ocasionada por el COVID-19, Miguel y su hoy fallecido hermano mayor Gilberto pidieron que se les permitiera morir en Colombia cuando ambos, desde diferentes cárceles, se contagiaron del virus. El ex narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela no quiere tener el mismo final que su hermano Gilberto, el gran jefe del cartel de Cali. Su único deseo es regresar y morir en su tierra. Por eso, a lo largo del 2023 se ha movido con sus abogados para buscar ser beneficiado de la figura de libertad por compasión, la cual les permite a los presos regresar a su país natal o quedar en libertad en caso de enfermedad terminal, vejez o discapacidad severa. Miguel, desde la cárcel, ha combatido el cáncer y le esperan todavía varios años de prisión. La petición, donde súplica la rebaja de pena, aún no tiene respuesta. Elmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, fue un narcotraficante colombiano, tercero al mando dentro del cartel de Cali. Nació el 24 de agosto de 1951 en la ciudad colombiana de Palmira, ubicada en el Valle del Cauca. También lo llamaba el hombre de los 1000 rostros, porque después de la fuga de Pablo Escobar de la catedral, este dejó abandonado un álbum con fotos de Herrera donde le habían hecho varios retoques. Después de estudiar mantenimiento técnico a principios de los años 70, se mudó a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, donde trabajó como mecánico industrial en Nemac Corporation. En 1975, Herrera empezó a distribuir cocaína y en 1978 fue arrestado por cargos de venta de drogas en la ciudad de Nueva York, donde tuvo que cumplir 1 año de cárcel. En 1983, por medio de José Santa Cruz Londoño, conoció a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que comenzaron a negociar con Herrera los derechos de suministro y distribución de cocaína en la ciudad de Nueva York, para más tarde abrir rutas de tráfico a través de México con las conexiones que había establecido con anterioridad. Junto con nuevas rutas de tráfico, Elmer Herrera también diseñó una rentable operación de lavado de dinero, según la DEA. Elmer Herrera era el más joven de la organización, pero el más osado. La razón era que su vinculación al negocio del narcotráfico la hizo posicionándose como capo de la distribución de cocaína y el lavado de activos en Estados Unidos. Esto lo convertiría en uno de los narcotraficantes más adinerados del mundo, sin conocerse en la actualidad la totalidad de su fortuna. De hecho, llegó a ser en su momento el más importante en el lavado de dinero de los cárteles de droga colombianos, apoyado en estructuras como el Clan Ramírez en el Valle del Cauca, entre otros. Su nombre empezó a circular con fuerza entre las autoridades tras el atentado dinamitero, en enero de 1987, contra el edificio Mónaco, propiedad del desaparecido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, quien señaló directamente a Pacho Herrera como responsable. Ese episodio, que marcó la guerra entre carteles de la cocaína y se tradujo en decenas de atentados dinamiteros contra sedes de drogas, la rebaja. El informe clasificado de la policía describía a Herrera como un hombre de contextura corpulenta, con 1,70 m de estatura, piel trigueña, ojos y cabello negro ondulado. Junto con el extinto José Santa Cruz Londoño, Herrera fue señalado de integrar el grupo perseguidos por Pablo Escobar, conocido como Los Pepes, quienes iniciaron la más sangrienta guerra contra el cartel de Medellín.
Pacho Herrera fue el único integrante de esa organización que hasta a comienzos de 1995 no era requerido por la justicia colombiana. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación dictó auto de detención en su contra el 17 de marzo de 1995 por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. El 16 de julio de este año se presentó a la Dirección Nacional de Fiscalías un abogado con el mensaje de que Pacho Herrera quería someterse a la justicia. El 1 de septiembre de 1996, Herrera, por la amenaza que le representaba el Cartel del Norte del Valle y las autoridades que lo buscaban, decidió entregarse ante el general Rosso José Serrano, líder de la unidad bloque de búsqueda de la Policía Nacional de Colombia en la iglesia del municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. Fue el último de los 4 líderes del Cártel de Cali en ser capturado y poco después, el 8 de octubre de 1996, Pacho Herrera le reveló a la policía que había prestado colaboración para que se capturara o matara a Pablo Escobar, afirmando haber gastado toda su fortuna enfrentándolo. Posteriormente, fue trasladado al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría de Palmira. Fue juzgado por narcotráfico, no se lo pudo acusar de ningún asesinato y fue condenado a 14 años de cárcel. El 19 de septiembre de 1996 confesó ante la Fiscalía haber cometido los delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de dólares, y admitió que había trabajado junto al capo José Santa Cruz Londoño y otros integrantes del Cartel de Cali para transportar cocaína a Estados Unidos. El 2 de febrero de 1997, Elmer se convierte en estudiante de Administración de Empresas en el interior de la penitenciaría de Palmira, junto con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y Juan Carlos Ortiz, alias Cuchilla. Y el 5 de abril Estados Unidos cancela su visa junto a la de 257 personas más. En julio 30 de ese mismo año, ofrece entregar 4.000 millones de pesos a la justicia colombiana como prestación para resarcir el daño hecho a la sociedad con sus anteriores actividades. El 5 de noviembre de 1998, Elmer Herrera, de 47 años, fue asesinado por un hombre que se hacía pasar como abogado. Ingresó al centro penitenciario de Palmira en aparente estado de embriaguez durante un partido de fútbol en uno de los patios. El asesino fue identificado como Rafael Ángel Uribe Serna, de 32 años. Parecía ser un conocido de Herrera porque él lo saludó primero, dijo un funcionario del IMPEC. Según investigaciones posteriores, ya había ingresado tiempo atrás varias veces y había sostenido largos diálogos con Elmer Herrera. Cuando se disputaba un partido en la cancha del pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palmira, el sicario inmovilizó por el cuello a Elmer Herrera y le propinó 7 impactos de bala en la cabeza. Luego de una ardua y larga investigación, se supo que el asesinato fue ordenado por José Orlando Henao Montoya, líder del Cartel del Norte del Valle, en represalia por un atentado ordenado por Herrera en contra de Varela en 1997. El asesinato de Elmer Pacho Herrera desencadenó una guerra entre el Cartel del Norte del Valle y el clan Herrera que trajo como consecuencia la muerte de José Orlando Henao Montoya a manos de José Manuel Herrera, hermano de Pacho Herrera. Otro de los principales miembros era José Santa Cruz Londoño, conocido en el mundo del narcotráfico con el alias de Don Chepe. También fue conocido como El Estudiante por haber realizado estudios universitarios, cursando hasta 4º semestre de ingeniería en la Universidad del Valle en 1967 e intentó continuarlos en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Fue el 4º miembro más importante del cartel. Nació el 1 de octubre de 1943 en Cali, Valle del Cauca, convirtiéndose en uno de los colaboradores más cercanos de los hermanos Rodríguez Orejuela. Aficionado a los caballos de paso y a la ganadería en general, Chepe Santa Cruz era conocido como el hombre de la finca raíz, pues según las autoridades, utilizó numerosas empresas de este ramo como fachada para el blanqueo de dinero. Analistas financieros del Comando Especial Conjunto CC
consideran que por intermedio de sus inmobiliarias y constructoras se lavaron millones de dólares y se edificaron cerca de 2.000 apartamentos residenciales en Cali durante los últimos 20 años. José Santa Cruz Londoño inició su carrera en el mundo del narcotráfico en los años 80, cuando el Cartel de Cali comenzó a consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Se encargó de gestionar una parte crucial de las operaciones del cartel, especialmente en lo que respecta a la producción y distribución de cocaína. Don Chepe fue conocido por su papel en la coordinación de las rutas de transporte y el manejo de los recursos del cartel. Su habilidad para establecer conexiones y negociar acuerdos con otros grupos criminales y operadores en el negocio de las drogas lo hizo indispensable para la operación del Cartel de Cali. Figuraba desde 1980 en la lista de los más buscados de la DEA y tenía pendientes en Estados Unidos 4 cargos por narcotráfico. Santa Cruz también utilizaba varios nombres falsos para camuflarse: Víctor Crespo, Antonio Veloza, Pedro Pomales, Ramón Palacio, José Ángel Ortiz y José Bolívar Valera son algunos de los que lograron detectar las autoridades. Fue procesado como reo ausente junto a Gilberto Rodríguez en 1987, luego de que éste fuera extraditado de España. En enero de 1992 se le asoció con el secuestro de por lo menos 15 estudiantes, en su mayoría cercanos políticamente al Partido Comunista, a la Unión Patriótica y a las FARC. Paralelo a ello, contra Santa Cruz figuraban otros cargos por los asesinatos del ex gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, el del periodista cubano-estadounidense Manuel de Dios Unanue, y cargos por narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, entre otros. Santa Cruz fue detenido el 4 de julio de 1995 en Carbón de Palo, un restaurante ubicado al norte de Bogotá, en donde se encontraba departiendo con Carlos Julio Cardona Ochoa, gerente de Aureal, y otras 2 personas. Tenía gafas oscuras y vestía de manera informal, con barba de varios días, usaba una camisa blanca, chaqueta blue jean, pantalón vaquero y zapatos negros. Fue detenido por 2 oficiales que le hacían seguimiento a Carlos Julio desde hacía varios días y de la escolta privada del general Serrano. En el cerco tendido en procura de su captura, comandos del ejército y la policía que hacen parte del bloque de búsqueda realizaron más de 30 allanamientos contra propiedades suyas y de sus familiares durante el primer semestre de 1995. Sin embargo, el 11 de enero de 1996 escapó de la prisión de La Picota, en Bogotá. El objetivo de Santa Cruz era reorganizar el Cartel de Cali, para lo que buscó nuevas alianzas con los miembros que quedaron del extinto Cartel de Medellín, la guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares. Esto debido a que sus antiguos aliados del Cartel del Norte del Valle se habían vuelto contra ellos. Desde el día en que se fugó Santa Cruz, el grupo de inteligencia del bloque de búsqueda de la policía inició sus labores para lograr dar de nuevo con el paradero del 4º hombre del Cartel de Cali. En las 2 primeras semanas de la fuga, los hombres del bloque concentraron su trabajo en Bogotá. Realizaron decenas de allanamientos a inmuebles y propiedades de Santa Cruz localizadas al norte de la capital. Sin embargo, una llamada al comando de la Policía Metropolitana en Medellín, preguntando por el general Alfredo Salgado Méndez, afirmó que Santa Cruz se encontraba en ese momento en el centro comercial Oviedo en compañía de un hombre que manejaba un campero samurái rojo. En coordinación con el grupo de inteligencia, Salgado montó el operativo que finalizó unas horas más tarde. Santa Cruz fue dado de baja por una patrulla de la policía en un enfrentamiento en Medellín el 5 de marzo de 1996, cuando fue interceptado en una calle que une el barrio El Poblado con la avenida Las Palmas, conocida como La Cola del Zorro. Vía que se hizo famosa hace varios años, pues los sicarios al servicio del Cartel de Medellín la convirtieron en el botadero de los cadáveres de los archienemigos de Escobar. Posteriormente se conoció por las versiones libres de algunos narcotraficantes como Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, el ex paramilitar Ever Veloza, alias H&H,
y declaraciones de William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, que la muerte de Santa Cruz Londoño había sido orquestado por Carlos Castaño y capos del Cartel del Norte del Valle en complicidad con el coronel activo de la Policía Nacional, Danilo González, para que su asesinato se mostrara ante los medios de comunicación como el resultado de un operativo de la Policía Nacional. La caída del Cartel de Cali tuvo un impacto significativo en la región y en el mundo del narcotráfico. Aunque el cartel fue desmantelado, sus actividades dejaron un legado duradero en Colombia y en otros países afectados por el narcotráfico. El desmantelamiento del cartel llevó a un aumento en la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico colombiano. Las lecciones aprendidas de la lucha contra el Cartel de Cali ayudaron a mejorar las estrategias y tácticas utilizadas por las autoridades para enfrentar otras organizaciones criminales. A nivel local, las comunidades afectadas por el cartel comenzaron a experimentar un cambio en la dinámica del poder. Aunque la violencia no desapareció de inmediato, la caída del cartel permitió a las comunidades comenzar a recuperarse y reconstruir sus vidas. La narrativa del Cartel de Cali es una historia compleja de poder, dinero y humanidad. A través de sus líderes, operaciones y el impacto en las comunidades, el cartel dejó una marca indeleble en la historia del narcotráfico. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.